Hola, hola, bienvenidos. Hoy vamos a pintar un duendecito. Estoy utilizando una tiza para dibujar. Voy a dibujar solamente las líneas o los datos más importantes, algo sin detalles, solamente las cosas guías para dejarnos llevar. Estoy utilizando una cartulina negra. Puedes utilizar el papel del color que desees, no tiene que ser obligatoriamente en negro. Aquí dibujo más o menos lo que va a ser el área de la barba, aunque no va a quedar así. Simplemente reservo el espacio de la misma. Hago parte del cuerpo, solamente va a estar sugerido. Marco un poco la silueta de un árbol que va a haber en el lado derecho. Estoy comenzando a trabajar en el área del cielo. Estoy aplicando en este momento azul cian. Puedes utilizar los tonos que sean de tu preferencia, los que tengas a la mano. Este trabajo también puede hacerse en acrílico o en óleo, claro está. Hay que cambiar un poco la técnica, ajustarla, ¿verdad?, al medio que se esté utilizando. Ahora estoy aplicando un poco de azul oscuro. El azul oscuro lo estoy usando en la parte más alta. Repaso un poco el tono cian. Ahora estoy aplicando un poco de gris. Voy a manchar un poco con un tono de rosa. Esto es opcional. Si no quieres agregar el rosa, puedes extender el área gris. Un poco de amarillo. Algo de blanco. Agregué un poquito más del gris. Y ahora voy a difuminar y voy a hacerlo utilizando el dedo. El proceso se repite si es necesario. Tomo mi tono rojo, voy a pintar lo que es el gorrito. Simplemente voy a rellenar todo el espacio del gorrito con este tono. Voy a marcar un área de luz y lo voy a hacer utilizando un color rosa claro.
Para el área de la sombra voy a aplicar un poco de azul oscuro. También puede utilizar negro si así lo desea. Estoy repasando un poco el tono de rojo. Esto solamente se hace de ser necesario. Pasé por encima del azul, así que voy a repasarlo nuevamente porque lo cubrí demasiado. Estoy aplicando violeta. Este tono lo voy a aplicar en la parte que tiene más sombra, en la barba. Extiendo un poco el tono utilizando el dedo. También puedes utilizar un difumino si así lo deseas. Comencé a marcar la barba. La barba la comencé a marcar en blanco, luego decidí que iba a trabajar primero el tono azul, así que con un azul marqué un poco la parte más baja de la barba y luego comienzo a marcar con blanco todo el vello facial y voy a hacerlo hasta ir al encuentro del violeta. Con el trazo voy dando la forma a la barba. Voy a agregar un poco de amarillo, dando distintos trazos cortos en diferentes direcciones. Con el amarillo, con los tonos que estoy agregando, lo que estoy haciendo es buscar volumen. Repaso nuevamente con el blanco y si se pierde el violeta demasiado y quieres repasarlo, también puedes hacerlo. Voy a seguir trabajando hasta conseguir el resultado que busco. Estoy utilizando un tono oscuro para hacer la parte de sombra en la parte inferior del gorro. Con el azul oscuro voy a pintar la ropa. Voy a utilizar un poco de negro para marcar el área de sombra. Un azul más claro para entonces marcar la luz. Con negro también voy a hacer la parte oscura, separar los brazos del cuerpo. Estoy utilizando un rosa oscuro para cambiar un poco la tonalidad de la ropa. Esto es opcional. Utilizo un tono marrón para comenzar a trabajar la textura del árbol. Con ocre voy a trabajar
la parte más luminosa del árbol. Con azul oscuro voy a dar la parte de oscuridad o de sombra. Estoy utilizando el verde esmeralda para trabajar un poco el área de hierba donde está situado este duendecillo. Voy a trabajar con azul oscuro el área del suelo que no tiene hierba. Nuevamente voy a utilizar el verde esmeralda. Ahora lo voy a llevar sobre el azul oscuro para integrarlos un poco. Con un verde más claro voy a hacer otras hierbas, esto para dar un poco de volumen. Utilizo un azul, es un azul ultramar, se ve distinto al que he utilizado en otras ocasiones porque son distintos sets de tiza con los que estoy trabajando. Así que con este azul ultramar voy a dar un poco de textura al área del suelo. Retomo el azul oscuro, esto de ser necesario, y repaso con él algunas áreas. Voy a hacer raíces expuestas de este árbol, así que voy nuevamente a trabajar con los colores que ya había utilizado y repito que son tonos de marrón, algo de ocre, utilicé negro, utilicé azul oscuro primeramente para el área de sombra. En este caso, como el suelo ya tiene azul oscuro, entonces marqué el área con un poco de negro y luego encima un poquito del azul oscuro. Voy a utilizar negro para separar un poco el árbol del fondo. Toda vez que utilicé el azul oscuro y este mismo tono de azul ya estaba en el cielo. Repaso un poco la textura, esto solo en caso de que sea necesario. Voy a trabajar algunos brillos que aún me faltan en el sombrero. Lo hago con la tiza rosa claro y los brillos máximos los voy a marcar con blanco. El área de la nariz la voy a trabajar primeramente
con marrón, esto a modo de base, y luego con un beige claro voy entonces a marcar la nariz. Con blanco voy a dar un poco de brillo. Repaso nuevamente el área de la sombra de la barba, en este caso con violeta. También trabajo el área en tono blanco. Voy a comenzar a trabajar el follaje de este árbol. Estoy utilizando un rosa oscuro para ir marcando el follaje. Puedes hacer rayas, círculos, X, lo que desees para ir sugiriendo esta vegetación. Con un tono de rosa más claro voy a trabajar algo el volumen. Estoy dando un poco de oscuridad con el violeta. Voy a estar intercalando los distintos tonos hasta que encuentre el resultado que estoy buscando. Necesito que este follaje se vea con volumen. Voy a utilizar amarillo para dar un poco más de color a ese follaje. Con el beige claro, entonces voy a dar la luz, unas áreas de luz, o sea que voy en algunas partes donde ya estaba el rosita claro, entonces le doy un poquito más de claridad con el beige. Ahora con negro voy a extender las ramas más finas del árbol. Luego de esto, podemos repasar algún área si es necesario. Yo voy a comenzar a trabajar un poquito más la barba. Agregué un poco de amarillo, toda vez que quiero lograr un poco más de volumen. Luego del amarillo trabajé con el blanco. Y ahora con un verde más claro voy a trabajar un poco más las hierbas. Voy a hacer trazos más cortos en algunas áreas con distintas direcciones. De esta manera voy a dar más volumen y voy a hacer que se vea un poquito más natural. Agregué un verde tirando hacia el amarillo, un verde aún más claro y trabajo. Bueno amigos, a este video no queda mucho más por explicar, así que yo me voy despidiendo, te dejo con el final del mismo y será hasta el próximo. Bye bye.